Bueno, el miércoles pasado habíamos arrancado a hablar del tema de las deudas, que por lo que habíamos visto, la Biblia resalta el tema de las deudas, o sea, es un tema importante sin duda para el Señor, porque ya desde la antigüedad, como habíamos visto, eh, eh, figuraba el año de liberación de deudas. Por ejemplo, entre las leyes que Dios le había dado a Moisés, en Deuteronomio 15 habíamos visto que el Señor había establecido el año de liberación de deudas y lo que decíamos es que Dios quiere a su pueblo libre. También habíamos recorrido un poco de Proverbios, Proverbios 6 del 1 al 15, del 1 al 5, perdón, que habla de no salir fiador o garante de deudas ajenas. Habíamos hecho, digamos, las salvedades, ¿no? Preguntaban las chicas, en el caso de los alquileres, que bueno, que quien salga de garante sepa qué deuda posible se puede enfrentar. Y no, digamos, ignorar las consecuencias que puede llegar a tener el salir de garante. Y otro temita que habíamos visto en cuanto a la Biblia es que Dios se ocupa de nuestras deudas cuando vamos a Él. Y vimos el caso de la viuda del profeta que había recurrido a Eliseo en 2 Reyes 4:7, digamos, luego de que Dios provee milagrosamente a través de la multiplicación del aceite, digamos que habían juntado vasijas de los vecinos y habían llenado las vasijas. Eliseo lo que les dice es, bueno, anda, vendé el aceite y paga tus deudas, y después viví con lo que sobra. El segundo punto que habíamos visto, el primero fue que la Biblia le daba importancia al tema. El segundo era que la Biblia también habla respecto a quien presta, ¿no? Y que en el mismo Deuteronomio 15, cuando habla del año de liberación de las deudas, también el Señor dice, advertía, digamos, sobre negarse a prestar porque se estaba acercando el año de liberación de deuda. Dice, no seas mezquino, no especules con que se acerca el año de liberación de deudas, dice, porque si vos le negás, o sea, teniendo posibilidad, ayuda a tu hermano, dice, y él ora, dice, el Señor no te va a dejar sin castigo. Y lo otro que decíamos es que no esclavices a tu hermano, o sea, porque podemos estar en la tentación de, cuando prestamos, estar recordando todo el rato, che, y entonces lo que decíamos de que quien presta tiene que ser consciente de que posiblemente tenga que perdonar la deuda, que tenga un espíritu generoso el que presta, sabiendo de que puede enfrentarse a que no le devuelvan y perdonar esa deuda. ¿Mm? Bueno, hasta ahí habíamos llegado la clase pasada. Después, continuando, ¿Ahí puedo agregar algo? sí. Hay un montón de cosas prácticas que creo que tenemos que tener en cuenta. Muchas veces en las comunidades cristianas aparecen este tipo de problemas. Seguramente los pastores habrán tenido que atender más de una vez temas entre hermanos, porque le presté plata, no me la devolvió. Y si bien está bien que los pastores y los ancianos de la iglesia decidan o ayuden a la gente a resolver los problemas, tenemos que tener en cuenta de que la Biblia no lo trata como un tema institucional, sino que es un tema bien personal. Por eso cada uno
antes de hacer un préstamo, de aceptar una deuda o de tomar una deuda, tiene que estar bien seguro de lo que hace a nivel personal. O sea, esto lo estoy diciendo como un tema práctico. Y también hay un poco un parecer mío. Me parece que las deudas o con las necesidades económicas, antes de salir a resolverlas en el ámbito de la iglesia y de los hermanos, es sano tratar de resolverlas en los círculos más cercanos, de familia. A veces aparecen hermanos generosos que están dispuestos a ayudarnos en los problemas económicos, pero en todo caso, lo más aconsejable es no endeudarse, porque tenemos un sistema que trabaja con nuestra mente, con nuestros deseos, para que nosotros querramos endeudarnos para tener cosas que a veces no necesitamos realmente. Entonces, antes de endeudarnos, realmente necesitamos pensarlo 2 veces, porque estamos propensos más que nada cuando tomamos deudas personales a meternos en aprietos, y no es sano para la comunión a veces esas discusiones, esos forcejeos que se hacen. Listo, es un paréntesis práctico, nada más. Bueno, Jesús también usó el tema de las deudas para enseñar de otros temas, como parábolas. Y uno de los temas, digamos, nos enseñó para enseñar del pecado y del perdón. Como en el caso de Simón, que le había dado el ejemplo de que un rey tenía 2 siervos y que a uno le perdonó mucho y al otro le había perdonado un poco. Entonces dice, ¿quién crees que le amará más? Dice, el que mucho se le perdona. Dice, el que mucho se le perdona, mucho ama. Al que poco se le perdona, poco ama. No es que tengamos una deuda pequeña con el Señor. Creo que ahí también pasa por darnos cuenta de la gran deuda que tenemos con el Señor y amarlo. Y el otro de los ejemplos que había dado el Señor es el rey que perdonó la deuda a un súbdito, y ese súbdito no quiso perdonarle la deuda a otro hermano, y los otros súbditos se habían enojado, dice, mira lo que pasó, y entonces dice, bueno, como que le desperdonó, como que le dice, bueno, lo volvió a meter en la cárcel y no le perdonó aquella deuda. Bueno, yendo un poco a lo práctico, que vos ya hablaste un poco de lo práctico, algunos temas que queríamos tratar es el tema de las deudas de las tarjetas, que es también una tentación porque muchas veces lo tenemos ahí a mano, a la tarjeta, y decimos, bueno, total lo pagamos en cuotas, y por ahí decimos, bueno, total esto lo pago en cuotas, lo otro lo pago en cuotas, lo otro también, y cuando nos damos cuenta, de golpe tenemos la mitad del sueldo en cuotas. Y eso, digamos, es un ojo grande con el tema de las deudas con las tarjetas, ¿sí? Y cuidado con pagar el mínimo. Nosotros siempre, salvo algunas contadas excepciones, digamos, con el tema de las tarjetas de crédito, el hábito que tenemos y que la verdad es que siempre aconsejamos lo mismo, es que cuando te llega el resumen de la tarjeta, no pagues el mínimo, sino que pagues el total, porque si no se hace después una bola muy grande. Sí, hoy, en épocas de crisis,
económica, donde a veces no llega, es difícil llegar a fin de mes, es una tentación usar la tarjeta como un medio de financiación para gastos corrientes. Y hoy leí un artículo en La Voz del Interior que decía que la morosidad en las tarjetas aumentó del 1,8 al 4,2%, lo que significa que hay un total de más o menos 400.000 tarjetas que están en mora en este momento, y eso significa, primero, que los intereses que le van a cobrar a esa gente son terribles. O sea, las tarjetas esperan que uno no pague para bajarnos la caña, para sacudirnos con interés. Eso es así. Y por otro lado, es una señal, si nosotros estamos usando nuestras tarjetas para gastos corrientes, o sea, Compra de supermercado. compra por el supermercado, por ejemplo, es una, y porque no puedo, no por una cuestión de comodidad, sino porque no llego y no puedo comprar, es una señal que tenemos que tener cuidado, una señal de salud de nuestras finanzas. Si nosotros no podemos pagar el resumen total al final del mes, cuando llega, posiblemente sea que estamos gastando más de la cuenta o que tenemos que ajustar nuestra manera de consumir. Entonces, hay gente que directamente aconseja no tener tarjeta. A nosotros, cuando nos casamos, me acuerdo que nos dijeron, tarjetas una y para emergencias, o sea, así como consejo práctico. Y si bien hoy tenemos más de una tarjeta, tenemos tarjeta cada uno, nunca, al principio de nuestro matrimonio, por ahí no pagamos algún par de veces el mínimo porque estábamos en una situación. La boleta del gas la boleta del gas en en invierno nos costaba, pero después tratamos de nunca más hacerlo porque realmente es un abuso el interés que cobran. Así que es un buen consejo. Y en eso, el que sabe usarla o que aprendió a usarla, úsela con cuidado. El que no la sabe usar, está bueno de que sea sincero y que tengamos en cuenta el consejo de la palabra de que dice de que si tu ojo te es ocasión de caer, quítatelo. Que no es que nos vamos a sacar el ojo, pero es medidas drásticas para situaciones de tentación. Entonces, si sabemos de que nos tienta usar la tarjeta para cosas que no son necesarias, y mejor darla de baja por una economía saludable. O esconderla, o hacer algo de decir, bueno, que quede solamente para casos de emergencia y listo, pero está bueno en eso ser sincero con uno mismo, con la familia, y si reconocemos que hay un problema con el uso, dejarla, darla de baja o esconderla. Bueno, otro tema práctico que me pareció interesante traerlo, es el tema de unas siglas que aparecen en muchos préstamos o incluso en las tarjetas, o qué sé yo, si tenemos un descubierto bancario, por ejemplo, hay unas siglas que aparecen y es como que es obligatorio que aparezca y es importante, y quería aclararlas por las dudas, que es la TEA, no sé si la han leído en algún lugar, resúmenes, en propagandas también figura, TEA y CFT. No sé si lo han leído. Pero hay una película que dice Grace que se llama Loca por las compras. Se endeudó y puso en el freezer las tarjetas de crédito. Sí. Bueno, el tema de la TEA y CFT. TEA significa tasa efectiva anual y CFT significa costo financiero total. Se los digo por las dudas, porque eso es lo que nos da un parámetro de cuánto nos están arrancando la cabeza por los intereses, realmente.
la tasa efectiva anual es importante porque, qué sé yo, a veces te dicen, no, es un interés del 10%, pero es el 10% en 3 meses, por ejemplo. Y el 10% en 3 meses es una barbaridad, porque si uno lo anualiza y capaz que equivale al 40%. Aunque en este tiempo, por ahí decís, bueno, capaz que no es tanto porque hay una inflación alta. Entonces, si uno ve que la tasa efectiva anual es menor que la inflación, y está, digamos, aceptable. Siempre para deudas que no son de lo corriente, ¿no? Y el costo financiero total incluye todo el resto de los gastitos, qué sé yo, por ejemplo, si un préstamo tiene un gasto por prenda, por ejemplo, los préstamos para comprar autos. Si todos esos otros gastos relacionados al préstamo, como que se suman, como para decir, mira, la tasa de interés es tanto, pero en realidad el costo financiero total, que sería como el interés verdadero, es, qué sé yo, del 80%, por ejemplo. Entonces ahí decir, no, es una barbaridad, sí o no. Hoy 80% es una barbaridad, pero las tasas de las tarjetas normalmente suelen andar por ahí. O sea, hubo solo un tiempito, no sé si sigue o no, que el gobierno habría obligado a los bancos a bajarla. Pero fue algo provisorio, pero si no, normalmente está en 80%. Entonces la tentación de decir, bueno, pago el mínimo y lo pago el resto después, no es conveniente. Bueno. Otra cosa práctica, digamos, del tema de las deudas es el tema de otra forma normal de endeudarnos es con los créditos. Que también siempre revisar las condiciones, porque no, digamos, si es algo en lo que nos tenemos que embarcar que es importante, pedir algún consejo, y hay que ver las posibilidades reales de pagarlo mes por mes. Otra vez, tomando el ejemplo de la compra de los autos, por ejemplo, a veces yo me he encontrado con algunos que dicen, bueno, sí, lo compro porque total, lo voy a pagar en cuotas y la cuota la puedo pagar. Y decir, bueno, no es solo la cuota. Es decir, ¿pensaste en el seguro? ¿Pensaste en el gasto del combustible? ¿Pensaste en la patente que tenés que pagar? ¿Pensaste en que vas a tener que tener por las dudas un resto? Porque si se te rompe algo, digamos, genera mantenimiento. Entonces, como que no solamente pensar en la deuda específica, sino en todo lo que está alrededor, o sea, todo lo que implica, que no es en sí deuda, pero que son responsabilidades financieras que asumimos junto con una deuda, por ejemplo. Bueno, otra cosa, digamos, que genera la deuda, que es feo, es las ataduras que genera. Se podría asimilar a cierta esclavitud, digamos, lo que puede generar una deuda en nuestra vida, digamos. Hay muchas personas que después les cuesta dormir porque tienen deudas, o que se afectó alguna relación porque no pudo pagar la deuda. Había una propaganda, que me parece que era del Santander, que era gráfica, que era como que un pariente le había prestado a otro, y entonces cuando iba a la casa miraba la marca de la ropa que se había comprado, las cortinas que había puesto, como, mirá lo que hizo con la plata que le presté, y como que la propaganda era como, bueno, mejor que te preste el banco y no un pariente porque te pasa eso. Pero bueno, mejor que tampoco te preste el banco, porque es peor, porque el pariente por ahí te perdona, pero el banco no te perdona.
Y bueno, lo otro práctico relacionado a la deuda es, si estás en problemas, pedí ayuda, pedí consejo, animémonos, así como la viuda del profeta, que no sea un tema de orgullo que nos impida pedir ayuda, o de vergüenza, o lo que sea, que si estamos en problemas tengamos la confianza como para poder pedir ayuda para salir en el caso de haberse embarcado en algo que sentimos que no podemos resolver. ¿Mm? Bueno, y tenía un versículo final para compartir, que está en Romanos 13, del 7 al 8, que dice: ustedes den a cada uno lo que le deben, paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda, y den respeto y honra a los que están en autoridad. Dice, no deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. Y pensaba que, digo, la mejor deuda, o sea, la mejor deuda que podemos tener es la deuda de amor. Es decir, bueno, las otras deudas, procuremos evitarlas. La deuda del amor siempre va a estar ahí y siempre nos debemos al amor. Con esto yo cierro el tema de las deudas. Terminamos con las deudas. Bueno, lo que... Bueno, no sé si alguno quiere hacer una pregunta. Sí, mejor abrimos temas de preguntas sobre deudas ahora, antes de pasar a otro tema, así podemos cerrar bien. Si alguno tiene una pregunta y se quiere desmutear y... Hola, ¿cómo están? Yo no tengo una pregunta, yo les quiero decir que yo sí perdí una amistad, pero en mi caso yo presté plata, saqué cosas a su nombre, o sea, no me pagaron, y después trabajé para esas personas, no me pagaron mi sueldo, así que se terminó la amistad, realmente se terminó. No son cristianos, pero bueno, suele suceder, como dijiste vos, ejemplo, en la iglesia también, pero yo, en mi caso, a mí me llamaban diciéndome que estaba en el verá por culpa de cosas que saqué para otra persona que supuestamente iba a pagar y tuve que pagar yo de mi bolsillo. Y plata también presté y no me devolvían. Y después me dijeron, ¿querés trabajar con nosotros? Y dije, bueno, capaz que me pagan y no me pagan. Así que yo en mi caso perdí una amistad por ese tema de la deuda. Son casos, ¿no? Sí, pero es bastante más común de lo que creemos. Sí, a nosotros también nos ha pasado y bueno, a mí acá el muchacho me ha ayudado a soltar, porque por ahí uno se queda con, no, pero debió haber hecho esto, o qué sé yo. Me pasó que una vez me habían prestado el auto y la misma chica a la que le prestaba como que me chocó un poco el portón y no, supuestamente iba a venir el marido a arreglarlo y no vino nunca, y yo estaba, digo, pero ¿cómo que no vino? ¿Y cómo que? Y hasta que él me dice, perdona, ya está. No va a venir nunca, perdónalo, ya está. Y listo. Es más fácil. Va, pareciera. Bueno. Está bueno tener esta... Así, uno ha cometido errores cuando ha sido joven, ahora ya uno que ya es un poco más maduro tiene sus recaudos, ¿no? Veo que hay pocos chicos jóvenes, pero está bueno que tengan podemos decir, estas charlas para que no cometan los errores que uno ha cometido, ¿no? Está bueno. Yo, por ejemplo, tengo gente a cargo mío y yo siempre les aconsejo, por ejemplo, muchos quieren comprarse su auto y no, los sueldos no nos dan como para decir voy a juntar y mejor. Digo, quédense con una sola deuda, quédense con el crédito que se saca. No digan, bueno, me voy a comprar un Audi cuando no me da para comprarme un Audi. Total, pago la cuota y me quedo con otra deuda. No, le digo, no lo van a poder pagar nunca.
quédense con la deuda del crédito nomás y cómprense un auto, qué sé yo, un Fiat Uno, un Fiat Duna. Yo empecé con un auto así. Sí. Entonces, es bueno esos consejos, más que nada para la juventud. Uno grande ya se quemó bastante con leche. Ahora, si uno persiste, es porque ya, bueno, No aprendió la lección. no aprendió. Sí. Así que eso está bueno. Bien. Me toca hablar a mí un poquito del dar. Y yo, junto con el dar, quiero poner varios temas que creo que están relacionados, sin duda, en la palabra de Dios. Uno es que son todos temas muy profundos o grandes para tratar en este ratito, pero uno es la libertad, otro es la gratitud y la generosidad. Bueno, voy a mencionar algunas cosas de algunos de los temas nada más, pero primero, creo que la libertad que nos da el Señor Jesús y el Espíritu Santo es no solamente del pecado, sino también de las artimañas de este mundo. Una de las cosas que le pasa a la sociedad es que la sociedad nos define, o somos hoy, en gran parte de la sociedad, somos por lo que tenemos. Y Dios nos hace libres de eso. Bueno, un poquito, por ahí los de 35 para abajo somos más afectados por esto de que somos por lo que tenemos. La juventud, no tanto, llamativamente. La juventud hoy, 5 para abajo, para... de 35 para arriba. La juventud de 35 para abajo, o de 30 para abajo, millennial y todas estas categorías son mucho más de somos por lo que sentimos. Ellos, o sea, es muy posible que un chico de hoy no esté interesado para nada en tener una casa, pero sí en la experiencia de viajar por el mundo, por ejemplo, o de sentir cierta cosa o tal cosa. Eso es lo que pasa. Pero es posible que uno de 35, 40 y para arriba, ya tenemos otro tipo de educación o de influencias, y por ahí a ninguno se nos ocurría viajar por el mundo porque la cosa era comprarse la casa. Y en todos los casos, Dios nos hace libres, el Señor nos hace libres de eso, y somos por el precio que pagó. Lo que nos define es la palabra de Dios, y lo que nos da valor es el precio que el Señor Jesús pagó en la cruz. Y eso es muy importante en este tema del dar, porque nos ubica en una posición frente a las cosas materiales, y también ubica las cosas materiales en la posición correcta. Nosotros no podemos afirmar que las cosas materiales no tienen ninguna influencia ni ningún valor, porque eso no es cierto. Las cosas materiales son importantes. Lo que pasa es que la cosa material no es lo más importante ni lo central de nuestra vida. Y eso nos ubica en una posición de gobierno o de libertad con respecto a las cosas materiales y a la influencia que tienen hoy la propaganda, ya sea de autos, de casas, de cosas para tener, de perfumes, de instrumentos, en mi caso, o de viajes y de cosas, de experiencias para los pibes más pibes. Así que, con respecto a la libertad, primer punto es, hay una posición en la que los hijos de Dios estamos y tenemos que afirmarnos en ella para tener gobierno sobre estas cosas que vienen hacia nosotros. Y
y para saber elegir cuándo dar ciertos pasos, como cuándo endeudarme, cuándo no, el motivo de abajo, por qué me endeudo, como decía recién, necesito tener este auto, quizás necesito un auto, pero no necesito ese 4x4, necesito uno que pueda pagar. Entonces eso nos da gobierno, y eso es importante, y genera, lo que pasa es que esa buena administración, que es de lo que se trata estas clases, generan también resto para que en nuestra mirada entre el otro. Y ahí vamos al tema del dar. Si nosotros estamos con una anteojera, mirando solamente nuestra economía y nuestras cosas, porque estamos muy influenciados por esta corriente del mundo que te dice tenés que tener, tenés que tener, tenés que tener, nunca jamás entra el otro en el radar, ni su necesidad. Porque yo estoy mirando que yo necesito más, que no tengo lo suficiente, y posiblemente ese sea un síntoma de que algo espiritualmente abajo está fallando, y que tengo que revisar en oración a la luz de la palabra de Dios, sin lugar a dudas. Ahora, ya estando en esa posición de libertad, en esa posición correcta, que no es una posición a la que se llega y nunca más uno se tiene que mover, sino que creo que es algo en lo que tenemos que permanecer todos los días. Una vez que estamos ahí, creo que hay estos otros dos temas que entran en juego. Uno es, primero, entra el prójimo, entra la necesidad del prójimo, en lo que le pasa al prójimo me afecta, me siento de alguna manera responsable o que puedo influir, o sea, la necesidad del prójimo me afecta tanto como la necesidad mía, se puede percibir eso, y lo otro que pasa es que uno aprende a vivir agradecido. Y creo que ninguno puede dar lo que no tiene. Y el desagradecido es una persona que no tiene. El agradecido es alguien que tiene. No importa cuánto, tiene poquito, tiene mucho, pero está parado en un lugar de que tiene cosas, de que yo tengo esto y doy gracias a Dios con esto, y no es una persona que mira sus cosas y dice, no, me falta, me falta, me falta. El que se ve al espejo y dice, me falta, me falta, me falta, le falta, lo que le falta realmente es mirar mejor, sacarse por ahí los anteojos que nos da la tele y la propaganda y ponerse lo que nos da la palabra de Dios para saber qué es lo que tenemos y empezar a ser capaz de dar gracias. El apóstol Pablo dice en la carta de Tesalonicenses, den gracias en todo. ¿Cómo se hace para dar gracias en todo? Si yo me miro al espejo y creo que me falta, me falta, me falta. De la misma manera, no puedo dar al otro, ni puedo hacer que el otro entre en el radar de mi compasión, de ver su necesidad, si yo lo primero que miro es todo lo que me falta a mí, y nunca tengo espacio para el otro. El Señor Jesús, me encanta que cada vez que hizo grandes milagros, si ustedes leen con atención van a ver que dice, antes tuvo compasión, como que Él se compadeció, tuvo compasión de la multitud, porque los vio como ovejas que no tenían pastor, y después pasó algo maravilloso. Y creo que ese corazón del Señor Jesús se tiene que ir formando en nosotros para que desde una postura de agradecimiento podamos dar. Y ahora, cuando damos, aparece otra cosa en el consejo de la palabra de Dios, que es la alegría. Y ahora vamos a leer unos versículos ahí en la carta de los Corintios. En la carta de 2 Corintios, Pablo está organizando una colecta. Entonces, en la carta a los Corintios, hay muchas referencias a este tema de dar. Así que si quieren leer muchos versículos con respecto a esto, lean esa parte.
de 2 Corintios, en el capítulo 9, en el capítulo 8, versículo 9, no, el capítulo 9, versículo 7, lo leo de la NBI, dice: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría. Y esto nos tira ya por lo menos 3 cosas que podemos sacar. El que da por una decisión propia. La decisión habla de una persona libre, que decide: esto lo voy a dar. Tenemos capacidad para decidir, y eso es estar afirmado en la libertad. Cada uno da de acuerdo a lo que haya decidido en su corazón. Me encanta que la palabra de Dios no pone medidas, ni nada de eso, sino libertad en su máxima expresión. Después dice: no de mala gana ni por obligación. Y ahí nos pone 2 relojitos, 2 termómetros o 2 indicadores que nosotros podemos tener en cuenta, que son bien prácticos, que es cómo están mis ganas y cómo está la obligación. Bueno, y después dice: y la alegría, porque Dios ama al que da con alegría. Así que está hablando de eso. Está hablando de que si lo que tenemos que hacer nos hace mucho ruido, mejor no lo hagamos. Y eso es muy liberador. Aunque está bueno también trabajar en esas ganas, porque por ahí hay alguien que dice: no, yo nunca tengo ganas de dar. Perfecto, pero el que dice... La palabra nos dice, cuando habla en Filipenses 2, de que tengamos la misma actitud que tuvo Cristo Jesús, nos dice: no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. Y dice: no se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Bien, vamos acá. Entonces, está esto que acaba de leer Erika, que sin duda es un desafío de transformación, y está, que no quiere decir eso que tenemos que dar de mala gana, sino que cuando nos proponemos a enfrentar el tema del dar, tenemos que hacerlo de buena gana, con alegría, y si alguno de estos indicadores se nos va al rojo, como diciendo: no quiero estar acá, bueno, no es necesario que demos, sino es necesario que revisemos cómo va nuestra transformación, porque Filipenses habla: haya pues en ustedes el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. Y cuando habla de despojarse, lo hace porque nosotros estamos mirando a un maestro que dio todo. Entonces, quizá tengamos que ir a la cruz a mirar al Señor Jesús para después poder ser capaces de dar con alegría y de estar en un lugar de agradecimiento. Sin duda, así como en el perdón, que la palabra ahí en Mateo 18, el Señor Jesús usa el tema de las deudas para decir, bueno, cómo ese deudor al que se le perdonó una deuda impagable no fue capaz de perdonar una deuda más chica, y esa enseñanza está orientada al perdón. Sin duda, la persona que se da cuenta del valor del perdón y del valor de lo que ha recibido es una persona que está dispuesta a dar de otra manera, no solamente perdón, sino también otras cosas, porque está parado en un lugar donde no le queda más remedio que ser agradecido. Creo que si nosotros entendemos un poquito, con un poquito de profundidad nada más, lo que el Señor Jesús hizo por nosotros, lo que significa la gracia de Dios, lo que hemos recibido gratuitamente, y el terrible valor que tiene, el precio que ha pagado el cielo por esa gracia, sin duda que nos va a resultar mucho más fácil ser agradecidos, dar con alegría, y el tercer punto que tengo es ser generosos. Creo que la generosidad es una marca que pone el Espíritu Santo en sus hijos a medida que los va transformando, y es algo
no todos somos generosos de la misma manera, pero sin duda que las personas generosas impactan, así como las personas cariñosas, pero las personas generosas impactan en el otro. Y la persona que es capaz de ser generosa sin después pedir nada a cambio, sin esperar retribuciones, esas personas sin duda hacen una marca en la familia, alrededor de lo que están, y tenemos muchos versículos acerca de la generosidad que voy a repasar solo algunos. En la carta 2 Corintios, un poquito más adelante del versículo 7, donde leímos recién, dice en el 11, ustedes serán enriquecidos en todo sentido, para que en toda ocasión puedan ser generosos, y para que por medio de nosotros la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Todo esto lo dice Pablo en el marco de esa colecta que estaba armando. Pero fíjense que dice que ustedes serán enriquecidos en todo sentido. No habla de una riqueza única material, sino que habla de muchas cosas. Es bien amplio ahí. Y dice que seremos enriquecidos primero para que en toda ocasión puedan ser generosos. Y me parece ahí que está hablando de esto que decíamos antes, de que el que se da cuenta que tiene y que está agradecido, puede entrar en el camino de la generosidad y puede dar con alegría, y dice, para que por medio de la generosidad de ustedes resulte en acciones de gracias a Dios. Y esto también es lindo recordar. El generoso, el que da de una manera sana, con alegría, con libertad, el que entiende la gracia y todo esto que venimos hablando hasta ahora, lo que produce con su acción de dar es glorificar el nombre de Dios. Dice, para que todo esto resulte finalmente en gratitud a Dios. Y es como un efecto contagioso, porque si nos revolvimos un poquito, empezamos hablando de que arrancamos de la gratitud, arrancamos entendiendo que Dios nos dio, que tenemos razones para dar gracias, que tenemos algo para dar, y cuando lo damos, producimos el efecto que producimos en otro es justamente el mismo con el que nosotros arrancamos. Así que como verás ahí, hay como un ciclo que se repite, que hace que el pueblo de Dios sea grande, que sea una luz que brilla en una sociedad que es amarga, que no tiene alegría, que es codiciosa, que no se satisface nunca con lo que tiene, que es desagradecida, donde reina la queja. Imagínense la diferencia que estamos, la contraposición que hay, la diferencia que hay entre el pueblo de Dios y la sociedad. En este punto se nota muchísimo, hay un blanco y negro bien destacado, al que le podemos poner un círculo colorado al costado, porque de verdad es un tema que glorifica al Señor y es muy difícil de ocultar. Es muy difícil de ocultar cuando el pueblo de Dios obra con generosidad, y realmente a mí me gusta ver mucho las cosas que hacen las iglesias. Cuando se organizan un poquito, las iglesias, ustedes ven, construyen edificios, construyen escuelas, dan de comer a niños que tienen hambre, colectan cosas. Hay un movimiento de economía detrás de las iglesias que llama la atención, que se puede, porque Dios cambia los corazones. O sea, es una cosa para que nosotros aprendamos a observar y veamos y demos gloria a Dios, porque lo que hace el Espíritu Santo es cambiar nuestro corazón, nuestra manera de pensar, y realmente este tema de dar, de la economía, de cómo es una clara señal de que algo está transformándose dentro nuestro.
Así que, bueno, que cuando cada uno nos veamos en el desafío de dar, acordémonos de la libertad que tenemos para decidir, de la alegría, de la generosidad, y de que finalmente eso que hacemos va a glorificar al nombre de Dios. Son las 8. José no subió. Yo no quiero robarle su tema, pero aparte son las 8, así que no sé qué hacer. Sí, hay un versículo más que pensaba de Efesios que dice, el que robaba, o sea, habla de un cambio de un llamado a cambiar de vida, realmente. Decía, el que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Me gustaba el versículo porque llama a que también en nuestro trabajo, en nuestras ganancias, en lo que Dios nos da, que tengamos presente de que trabajemos también para tener para compartir con los demás. Bueno, una cosita más. Ustedes saben que hay muchas cosas de las que se suelen hablar cuando se abarca este tema, que las he omitido a propósito. Pero es un tema de gusto personal. O sea, ustedes saben que hay versículos que dice, el que siembra escasamente cosechará escasamente, y el que siembra abundantemente va a cosechar. Y yo, la verdad que eso está, y no lo quiero borrar de la Biblia. Pero a veces lo hago mirándome a mí mismo, como me siento tan cercano de que finalmente mi motivo de dar sea para terminar cosechando abundantemente, que prefiero ir a la fuente, prefiero que nuestro corazón, que mi corazón, el mío personal, sepa valorar más y más el sacrificio del Señor Jesús, la gracia que recibí, el terrible valor de eso, y dar de acuerdo, dar por eso, por esa razón, más que por esperar cosechar. Porque no sé si vamos a cosechar siempre. Estoy seguro que de alguna u otra manera el que da generosamente se enriquece. Pero también sabemos que la Biblia no nos llama a dar con interés de recibir. Porque el Señor Jesús no dio con interés de recibir. El Señor, más bienaventurado es dar que recibir. Más bienaventurado es dar que recibir, y Él dice, lo que dio es, aun cuando éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. No es que vio valor, no es que no hay retorno en la inversión que hizo el Señor Jesús por mí. Yo no puedo devolverle nada de lo que hizo. Entonces, creo que transforma mucho más nuestro corazón el hecho de ser capaces de dar sin esperar nada a cambio, y hacerlo con alegría, hacerlo con gozo, con libertad, como hemos hablado. De gracia recibiste, de gracia da.